Entonces, estamos con las geodésicas. Una forma de poner las geodésicas. Empezamos desde cero porque tenemos una variedad riemanniana y después metemos aquí algunas curvas, por ejemplo, definidas en un intervalo A, B, en la variedad de clase C infinito. Y después fijamos los extremos sobre la variedad. Entonces, por aquí está la variedad. Fijamos los extremos, sería gamma de A y gamma de B. Y esta curva es una cosa que va por acá así. Y esta es gamma. ¿Y cómo saber que este va a ser una curva que te va a minimizar los extremos? Pues lo que puedes hacer es tomar variaciones de la curva, o sea, otras curvas distintas que tengan los mismos extremos. Y de estas variaciones, encontrar el punto crítico de tu funcional. Aquí tu funcional es la longitud que es la integral desde A a B del producto punto de gamma punto. Todo esto depende del tiempo y saca la raíz cuadrada y lo integras con respecto a dt. Ajá, ahí está. Entonces, tu variación de tu longitud va a ser es como si fuera una derivada y va a tener un extremo donde este lagrangiano se vaya a anular. Gamma punto. Este es el lagrangiano se anule. Entonces, eh, gamma es un extremo de la longitud del funcional estrellita y solo si se satisfacen las ecuaciones de Euler-Lagrange. Aquí, para hacer las ecuaciones, tengo que ponerlo en un sistema de coordenadas. Y este ya es con la parametrización. Entonces voy a tener x1, x2, hasta xn. Entonces aquí voy a tener la derivada parcial de L con respecto a la componente x punto. Y luego saco la derivada con respecto a t. Y esto va a ser exactamente la derivada parcial de L con respecto a x. Todo con respecto a la yésima componente. Y desde 1 hasta n, donde n es la dimensión de mi variedad. Entonces tengo aquí la preimagen. Aquí tengo la preimagen de la curva. De tal manera que cuando la compongo, cuando la subo, o cuando la bajo, mejor dicho en este caso, cuando bajo la de arriba tengo esto. Esa es la preimagen. Y pues estas son ya las conocidas ecuaciones de Euler-Lagrange. Ecuación de Euler-Lagrange. Y vamos a considerar cuando tienes unas, en el plano. Vamos a considerar las geodésicas en el plano. Geodésicas en el plano. Sí, porque resulta que las que van a salir de aquí van a ser las geodésicas de tu variedad. Y aquí es una forma de obtener las geodésicas. Estas son las geodésicas de tu variedad. Aquí lo voy a escribir porque
Esto no lo comenté. Vamos, geodésicas de M. O sea que M no es simplemente la variedad, sino que necesitas tener una métrica. Geodésicas de M. Entonces voy a poner aquí con la métrica esta. Porque para definir tu funcional, pues estás considerando aquí el producto interior en cada uno de los puntos. Entonces, vamos a esta, geodésicas en el plano. Primero vamos a considerar el semiplano. El semiplano es un abierto. Aquí tengo el plano completito. Voy a ponerle el XY. Voy a considerar el semiplano, que es de las Y positivas. O sea que todo lo que está por arriba del eje X, todo lo que está por arriba. Ahí está. Entonces, es un conjunto abierto. Este lo voy a anotar por H. Como es un plano, es de dimensión 2. Entonces, H2 es un conjunto abierto en R2. O sea, como conjunto, espacio topológico es el subespacio de R2, que a su vez es un abierto en R2. Entonces, ahí está. Y por esa razón, H2 es un subespacio, o mejor dicho, una variedad. Es una variedad diferenciable de dimensión 2. De dimensión 2. Y que sea de dimensión 2 es por el hecho de que es un abierto de R2. Cualquier abierto de un euclidiano es una variedad de la misma dimensión que el euclidiano. Eso uno lo puede verificar. Y después, ya que sé que es una variedad diferenciable, pues ahora cuál será la métrica, ¿no? ¿Cuál es la métrica? Métrica de H2. Este es un espacio importante. Y la métrica, cuando lo pones con sus coeficientes, va a ser que el 1, 1 y el 2, 2 sea 1 sobre y cuadrada y los demás sean 0. Estos van a ser 0. Entonces, otra forma de escribir métricas en general, una forma de escribir métricas voy a poner aquí al margen, una forma de escribir métricas en una variedad riemanniana, G o con el producto pues ya tienes los coeficientes G y J, ¿no? Están definidos un abierto de Rn y van a los reales. Estos son de clase C infinito. Entonces, la métrica se puede escribir de la siguiente manera. Esto lo podemos considerar solamente como notación, pero es una forma clásica de hacerlo. Es variar los dos índices, o sea, es una suma doble, desde 1 hasta n, de los elementos de la métrica G y J por las de XY de XJ. O sea que si consideramos la notación, la convención Einstein sería sin suma de XY de XJ. Esta es la notación, digamos, que
también se usa para la métrica. Entonces, si te dan la métrica, puede ser de esta manera también. En el caso de este, que es el H2, ¿cómo quedaría? Pues me paso para acá. Implica que el elemento de línea sería con, con las G y J dadas. Como es una suma desde i igual a 1 hasta 2, son 4 términos, 2 de ellos son 0, y los demás son los siguientes. Es 1 sobre y cuadrada desde x cuadrada más 1 sobre y cuadrada de y cuadrada. O aquí escribiendo el común denominador, desde x cuadrada más d de y cuadrada y cuadrada. Este es el elemento que te dice, pues la métrica está ahí, manéjalo así o manéjalo como con los coeficientes únicamente. Por ejemplo, bueno, esta es una geodésicas en el plano, este es el primero. Digamos que es el primer ejemplo, es importante, esto todavía lo vamos a considerar más de una vez. Solamente aquí se está presentando como conjunto, como variedad diferenciable y con la métrica. Entonces, pues así como está, el H2 con esta métrica es una variedad riemanniana, riemanniana, riemanniana de dimensión 2, de dimensión 2. Entonces, ahora sí, por ejemplo, si queremos medirlo, la métrica con o mejor dicho, medir un vector en este espacio con esta métrica, ¿cómo sería, no? O sea que este es un ejemplo de chocolate. Eh, norma, ¿no? Norma de un vector. Entonces, imaginemos que el B es el que queremos medir. Está en el tangente de H2 y este es H2. Para un P en H2 arbitrario, ¿no? Puede ser aquí por acá 1, 1, 1, 2,1, ¿no? Aquí está el P. Y nos agarramos un vector. Ahí está el B. Perdón, el tangente de H2, como es un abierto, sería cualquiera en R2. O sea, cualquiera en R2, que apunte hacia cualquier lugar del plano, de la longitud arbitraria. Pensemos que si estás pensando como operadores, entonces este vector sería, y es en general, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Si tomas igual en este caso es una variedad diferenciable, si tomas un vector tangente en algún espacio tangente, entonces este tiene una representación en un sistema de coordenadas por unas x, por estas parciales, ¿no? Evaluado en P. O si correspondes, haces el isomorfismo de este espacio tangente con Rn, entonces el vector V te llevaría a x1, creo que ya lo estoy haciendo muy pequeño, pero creo que todavía se alcanza a ver, hasta xn en Rn. Este sería el isomorfismo. Isomorfismo lineal del tangente a Rn. El tangente de dimensión n siempre se puede identificar con una copia de Rn. Entonces, aquí, ¿cómo quedarían? Solamente lo dejas como B1 y B2. Así. De hecho, esto sería mejor escribirlos como B1, Bn. Aquí vas a ponerlo como Bi, B1 hasta Bn. Ahí está. Aquí como estás en vector tangente en R2, pues es nada, solamente B1, B2. ¿Y cómo quedaría la norma? Vamos a calcular solamente el producto punto en el espacio H2.
en el punto P. En el punto P, piense lo que es de la forma X, Y. X, Y. Un X, y este sí tiene que ser en el H2. O sea que no cualquiera, H2. H2. Es de la forma XY. Entonces, pues estaba sencillo. De acuerdo a la métrica que tienes arriba, a esta de aquí, pues sería B1 al cuadrado más B2 al cuadrado y la Y está elevado al cuadrado, ¿no? En el denominador. Así de, así de sencillo. Si consideras un vector ya muy, ¿cómo se le llama? Más fijo, vamos a llamarlo, vamos a poner que sea el canónico E2, que va para arriba. Entonces este E2, E2, solamente E2, 0,1, que, ¿cuál sería su vector, su norma, perdón? Aquí vamos a considerar el punto que elegí arriba, el 2,1, el 2,1 en H2. Acuérdense que H2 solamente es cuando consideras el semiplano de arriba, ¿no? Cuando X es positivo, cuando X es aquí, ¿cuál es? Y positivo, Y positivo, arriba del eje X, Y positivo. Aquí con Y positivo, acuérdense, para que tenga sentido esta división, si no, pues no sale ahí. Divides entre cero. Esos problemas los quitamos. Entonces la norma de este vector voy a ponerle E1. E1 con E1 y H2, el punto 2,1. Este ya va a dar un numerito. Es 2,2. Es 2,2. Escogí el 2,2. Igual puede ser el E1. Escogí el E2. Y siguiendo igual que como arriba, sería 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y abajo es el 1 al cuadrado, ¿no? 1 al cuadrado que sería simplemente 1, como sale con la métrica en R2, en R2, en el mismo punto. Pero si empiezo a aumentar o a disminuir la altura, empiezo a aumentar y disminuir la altura, entonces ese vector ya va a cambiar de tamaño. Por ejemplo, E2, E2, H2, y aquí puede ser pensemos uno grande, aquí 2,5. Entonces sería 0 al cuadrado más 1 al cuadrado sobre, aquí abajo es el Y en el punto que es 5 al cuadrado. Entonces un 25avo, que para nada es igual al 1, que es el producto de un E2 con E2 en R2. Aquí no depende del punto, en la métrica euclidiana no depende del punto. El punto sería un X, Y. Aquí se me ocurrió ponerle 2,1, pero cualquiera en H2. Y ya la diferencia es ya cambia, ¿no? Entonces va a pasar lo siguiente. Pongo aquí el semiplano X, colgando al Y. Entonces, si pongo vectores por acá arriba, muy arriba del eje X, o ese que fue, entonces el vector va a ser pequeñito. Este es el punto P, ¿no? El 2,5. El 2,5, este sigue siendo el E2, el tangente. Si lo pongo en el 2,1, pues sale de tamaño 1. Y conforme me apegue al eje X, siempre con Y positivo, entonces la longitud del vector va a ser mucho mayor porque estás dividiendo casi entre cero. Pues por acá va a ser un vector muy grande. Lo voy a poner en paralelo para que se alcance a ver. Y el mismo E2, el mismo E2. Aquí puede ser el 1, ¿qué se me ocurre? El 1 porque está un poquito antes del 2, que sea algo pequeñito, ¿no? Que sea 0,01. Cercano al eje X.
Entonces la magnitud va a ser el mismo. Ya cambia, ¿no? La métrica en el H2 es distinto del R2. Entonces, esta es una métrica muy especial. ¿Qué más se puede hacer? Ah, pues se puede medir una longitud de una curva aquí. Entonces aquí es como que norma de un vector, longitud de un longitud, longitud de un vector, no, de una curva, longitud de una curva, de que no cualquiera para que no nos compliquemos la existencia. Vamos a considerar la curva que se mueve a lo largo del eje Y, clásica, gamma de t igual a que sea 0, t a lo largo del eje Y, con t mayor que 0. Tiene que ser mayor que 0 para que caiga en el H2. Entonces este sí va a ser en H2. Y para eso tienes que tomar en cuenta que la Y o el T, la segunda coordenada, es positiva. ¿Y cuál sería la longitud en un intervalo? Vamos a medirlo en un intervalo longitud. Longitud de gamma en un intervalo, en el intervalo, pues que sea un epsilon, una coma b. Es que quiero poner un 0, b, pero no alcanza a llegar a 0, quizás infinito. Entonces aquí con epsilon mayor que 0. O sea que en el dibujo, agarro aquí el eje y mi curva solamente va a estar definida desde el abierto, aquí, hasta llegar, bueno, no abierto, sino es el epsilon. Entonces aquí está, pegadito al 0 hasta llegar a B, ¿no? Una altura. Epsilon y aquí B. Todo esto es lo que mide. Y luego hago tender epsilon a 0. Entonces aquí vamos a considerar la longitud. La longitud de gamma, desde epsilon hasta B, es la integral desde epsilon hasta B de la integral de la raíz cuadrada. Y aquí vamos a poner, arriba es como si fuera una integral de línea, porque te dice, tienes d de x, x es igual a 0, ¿verdad? Aquí está el 0. Entonces el d de x no hay nada, sería un 0 por d de t, pero pues no es. Entonces aquí es un 0. Y el otro que es y igual a t, que es la segunda componente. Entonces d de y es 1 por d de t, que solamente es d de t. Y esto lo tienes que elevar al cuadrado, porque en la métrica aquí aparece el cuadrado, este que está aquí en verde. Entonces, esa es muy análoga como se hace una integral de línea en el plano a lo largo de una curva. Entonces, el d de t va a quedar al cuadrado, ¿no? Por ese, con la raíz, se entiende que ya va para afuera. ¿Y qué te va a quedar arriba? Pues te va a quedar un 0 al cuadrado, más un 1 al cuadrado. Son la x' y y'. Y abajo te va a quedar el y al cuadrado, que es t cuadrada. Algo así te queda. Ajá. Estás sustituyendo lo que te vale la magnitud esta de la curva, ¿no? Aquí arriba se hizo con vectores, algunos. Aquí está el caso general. Y aquí ya se está haciendo ya para gamma prima, ¿no? Exactamente. Y gamma punto, dt fue 0,1. Entonces, esta integral se queda, como la t es positiva, aquí no hay ningún problema, epsilon a b, te va a quedar, pues así, y te queda como un logaritmo de b menos el logaritmo de epsilon, que es el logaritmo
de B menos epsilon. Y ahora hacemos tender el epsilon igual a 0. Es una integral impropia. Se ve que es impropia por el denominador. Entonces, cuando hacemos tender el epsilon igual a 0, sería la integral desde A igual a 0 hasta B de gamma, que es el límite cuando la epsilon tiende a 0 para los positivos, porque ahí estamos sacando raíz cuadrada, del logaritmo de B, es el logaritmo de epsilon, que aquí se ve más claro con la diferencia. Entonces, el logaritmo de B, pues es una B fija, eso ya es un numerito, la constante. Y el logaritmo de epsilon, ese sí se va a menos, pero ahí tengo otro menos. Entonces se va a más infinito. O sea que mi longitud es infinita. Longitud infinita. Se come todo el tiempo para que, en otras palabras. Entonces, gamma tiene longitud. Longitud infinita. En el intervalo 0, B. Un B cualquiera mayor que 0. O sea que conforme te acercas al eje de las X, así como vimos arriba que los vectores se hacían cada vez más grandes, sin importar que agarraba siempre el mismo, el E2. Entonces, aquí lo que sucede con longitudes es que parece que la frontera del H2, eso también tengo que comentarlo, la frontera de H2 es como espacio topológico, como espacio de subvariedad, de frontera de variedad diferenciable en R2, es el eje X, ¿no? De las Y es igual a 0. Porque para llegar a la frontera desde puntos dentro, te tardas un infinito, ¿no? Es como si fueras al infinito, de aquí hasta donde te alcancen las fuerzas. Es esto. El eje X. Eso es lo que está pasando, que con la métrica que también se conoce de Lobachevsky, pues las longitudes de las curvas se van a infinito. ¿Eso qué quiere decir? Pues yo me agarro cualquier curva, aquí cualquier curva aquí que te conecte dos puntos, en general, puede estar sobre el eje X, sobre el eje Y, perdón, sobre el eje Y. El eje Y es vertical. Voy a ponerlo sobre el eje Y, que ya es ahí donde ya esa curva, menos gruesa. Entonces, esa curva, y ahora ya no me fijo, ya no me voy al infinito, ya nada me quedo ahí. Esa curva va a estar desde A hasta B, la curva gamma de T, es de las mismas que las de hace rato. Gamma de T es 0, T, para toda T en el intervalo A, B, que está metido en los tiempos positivos, ¿no? R positivo. No toca el origen, no toca el eje X. Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? Pues la de arriba que se quiso mostrar, que la longitud de la curva, cuando se pega al eje X es infinita. Y cuando no se pega, está por arriba, aquí voy a poner atrás del disco, minimizan, minimizan la distancia. Entonces, curvas geodésicas, estas ya son las geodésicas, geodésicas verticales. Puedo poner en la primera entrada una A, para que se vea. Entonces puede ser una cosa que sea paralela, ¿no? El que pinté, por acá. Pero pues ya jala, es la misma idea que fuera con A igual a 0, va desde A a B. Entonces, imagínate que tienes cualquier otra curva que conecta estos son los extremos, más bien aquí debería poner gamma de A y gamma de B. Gamma de A y gamma de B. Y lo mismo aquí. Aquí también tengo que poner gamma de A
y gamma de B. Ahora, puedo agarrar cualquiera de estas dos, voy a agarrar la que está fuera del eje Y, y me imagino cualquier otra curva que te conecte estos dos puntos. Puede ser media circunferencia, una cosa que varíe un poco. Sí, cualquier otra, ¿no? Cualquier otra curva, tilde, que conecte estas dos, entonces, estos dos puntos. Entonces, quiero demostrar que la gamma minimiza la distancia. Entonces, sea gamma tilde, ajá, de t igual a x de t, y de t, en t, en AB, que tenga el mismo recorrido, cualquier curva que une gamma de A con gamma de B. Esas que están pintadas en azul. Entonces quiero demostrar, por demostrar, que mi curva gamma pues es geodésica. Eso quiere decir que localmente minimiza distancias, así como las líneas rectas en el euclidiano. Entonces aquí ponemos, pues queremos mostrar que la longitud de AB de gamma es menor o igual que la longitud de AB de gamma tilde, ¿no? Porque minimiza la distancia aquí, gamma minimiza la distancia. Porque te vas por la línea recta, y que es en realidad la línea recta que conocemos en R2 en este caso. Porque pues ya nos cambiamos la métrica, entonces puede que estas ya no sean las de las buenas, que vayan hacia arriba. Pero veamos, como la métrica ya fue cambiada, pues se tiene que ver si se puede hacer esta prueba. Entonces, la integral de AB de gamma tilde, la integral, la longitud, es la integral de AB, x punto de t al cuadrado, y punto de t al cuadrado. Es como si fuera el vector b1, b2 que vimos allá arriba. Nuevamente me voy aquí. Vamos a marcar para que se acuerden. Siempre cualquier vector en el H2 tiene esta magnitud. Acá falta sacarle la raíz cuadrada y se le va, lo vamos a hacer aquí abajo. B1 y B2 serían las primas, x punto, y punto. Y abajo sería y de t al cuadrado. Raíz cuadrada, y aquí es el d de t. Entonces, pues le voy a quitar algo positivo. Es el truco, este es el truco viejo. El truco viejo. Si le quito algo positivo, pues me sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, esto es la integral de AB. ¿Qué es lo que le voy a quitar? El primer término de arriba, que sería y punto de t al cuadrado sobre y de t al cuadrado. Diferencial de t. Y a su vez, esta curva va para arriba, ¿no? Eso quiere decir que la y es creciente. Eso quiere decir que la y punto es positiva. Y como es positiva, pues ya va a quedar la integral desde AB de y punto sobre y de t. Que todo depende de t. Todo depende de t. Y después hago un cambio de variable. Ese es el viejo truco, ¿no? Esos son los trucos que uno hace en cálculo integral. Que me funciona. Pues la y. A ver si la y es la que es ad hoc. La y es y de t. Entonces, la d de y es y punto, que es la derivada con respecto a t, por d de t, ¿no? Entonces, la longitud de AB, ¿cómo va a quedar este cambio de variable? Aquí te queda mayor o igual. La integral, los límites de integración los vamos a cambiar. Ya no es AB, sino es y de A y y de B. Y de A y y de B. El punto d de t es d de y. Y este sería y solamente. O sea que nos olvidamos de la t. Nos olvidamos de la t y tu nueva variable es la y, que no depende ya de nadie. Esto ya se integra directamente. Es un logaritmo.
un logaritmo, que es exactamente lo que teníamos por acá arriba, ¿no? Entonces, el logaritmo de y de b menos, ¿verdad? Que es la altura real, y de b menos el logaritmo de a. Ujú. Esta y ya, realmente la estás pensando como si fuera la curva, el parámetro tiempo, ¿no? Entonces, la longitud de AB de tu curva está mayorizada por la longitud de AB de tu otra curva, ¿no? Y es para toda gamma tilde que conecta, que une, ¿quién es? Y de A con Y de B. Y ya de esa manera ya probaste que la curva en realidad sí es mínima. Gamma minimiza, ajá, distancias. Esto es una geodésica. Gamma es una geodésica. Gamma es una geodésica. Es como tratar de estar jugando con el espacio, con la métrica, y ver que, entender un poquito cómo se, realmente cuáles son las cosas nuevas, ¿no? Aparte de que sea un conjunto abierto en R2. Y pues, lo que sale es de que no puedes seguir estudiando. Ya viste que las geodésicas que son verticales son, más bien las líneas verticales son geodésicas. Esto se hizo para toda A. No, no nada más cuando A es cero, sino cuando A es arbitrario. Entonces, pues, ¿quiénes son las geodésicas de este espacio? Geodésicas de este espacio, pues serían, este lo vamos a dar por hecho, van a ser de dos tipos realmente. Estas que ya vimos que sí lo son, las que van, las líneas verticales, cualquier línea vertical es geodésica, siempre abajo es abierto. Recuerden que no está definido en y igual a cero. Y las otras son semicírculos. Semicírculos porque por abajo no hay nada. Entonces algo derechito así, no está derecho. Y cualquier otro, ¿no? De un punto, se me puedes trazar un montón de semicírculos. Entonces ahí van los semicírculos. O sea que, ¿cómo irían? Pues aquí partimos. Pongo uno pequeño, luego de este hago otro programa más grande. Y así, ¿no? De un punto puedo disparar y voy trazando semicírculos. Y eso lo puedo hacer en cualquier otro lado. Son unos ejemplos de geodésicas. Estas son las geodésicas que aparecen, ¿no? Estas son rectas, rectas verticales, o, y además son semicírculos, semicircunferencias, círculos, que crucen ortogonalmente el eje X. Ajá, cortando ortogonalmente el eje X. Y esas serían las, las geodésicas, de un tipo y de otro. Ya una recta que sea como por acá sí, que te una este punto con este punto, pues ya no. Ese ya no va a ser una cosa que te minimice. Ya tiene que ser un pedazo de arco que te una esos dos. Entonces ahí ya se cambian ya te cambiaron la geometría de tu espacio al que conocías originalmente, porque las geodésicas son las llamadas corrientemente líneas rectas de tu espacio. Aquí sería de H2, de H2. Entonces, pues ya no, ya esto ya es otra cosa. Y esto se le conoce como el semiplano hiperbólico,
o un modelo del plano hiperbólico, de un modelo. Es un modelo porque hay isometrías a otros lugares. Sigue siendo lo mismo, un H2. Un modelo del plano, que en realidad no es todo el plano, es un semiplano. Un modelo del plano hiperbólico. O sea, ¿qué vamos a tener de esto? Vamos a tener que la famosa curvatura gaussiana, curvatura de Gauss, así con la métrica que ya está dada aquí, va a ser, porque por la pura métrica conoces la curvatura, sería -1. Es decir, es donde, dado un punto, puedes trazar una infinidad de paralelas fuera de, ¿qué dice? Dado una recta y un punto fuera de él, puedes trazar una infinidad de paralelas, ¿va? A esa recta que pasen por ese punto. Es el modelo del plano hiperbólico. Esto lo vamos a retomar en algún momento. Solamente es para presentarlo y para ver cómo va un poquito de él, ¿no? En el plano. Hay una forma de estudiar geodésicas en superficies que ya sean en R3. Esta no es una... Hay un teorema de Hilbert, se me está olvidando, un teorema de Hilbert. Teorema de Hilbert. Hilbert. Igual lo voy a parafrasear. ¿Por qué te dice este teorema de Hilbert? Este te dice que este plano hiperbólico no se puede meter al euclidiano, no se puede hacer una inmersión de H2 en el plano, en el espacio euclidiano. Entonces no existe una inmersión, no existe inmersión, no existe ninguna inmersión. Inmersión. Tiene que ser isométrica, porque inmersión sí va a haber, ya esa es la inclusión, ya es la inmersión, pero que sea isométrica de H2 en R2. O sea que no está fuera de la geometría del R2. El teorema de Hilbert, muy este, importante aquí para las geometrías. Está diciendo que está fuera, este modelo H2 está fuera de lo que ya conocemos. Y ahora sí, el otro ejemplo, que sería este fue el 1, geodésicas en el plano. El otro va a ser geodésicas en superficies, en algunas cuantas solamente, no todas las superficies habidas y por haber. Geodésicas en superficies. Y las que vamos a considerar, al principio vamos a considerar todas, ¿no? Vamos a establecer la ecuación de las geodésicas, una forma de hacerlo distinta a como se hizo la clase anterior, que es un método, digamos, más general. Pues consideras una parametrización de la superficie. Aquí voy a hacer U, B. Entonces tienes X de U, B, Y de U, B, Z de U, B. Entonces ya tienes un pedazo del plano aquí. Y por acá está la parametrización phi. Y por acá está tu superficie en R3. Este ya está metido en R3, ya ¿no? Es distinto al anterior. Es distinto al anterior. Y eh, la métrica de estas, las G11 es que es phi de U con phi de U. G12, que es G21, que es la otra que se llama F, que son las cruzadas. Aquí da igual, V y U, ¿no? Y la última, que es G22, que es la G mayúscula, esta es la phi de V, phi de V. Son las derivadas parciales de los vectores tangentes y haces el producto punto en todos los casos haces con la producto punto en R3. O sea que es una restricción de R3, producto punto
en R3. De esa manera vas a tener tu métrica en tu superficie. Aquí tienes tu M2. Entonces, consideras la longitud. La longitud de una curva que va a estar dada por... Consideras una curva, ¿no? Consideras una curva. Pues primero pensarla aquí abajo. Una curva aquí. Y luego la subes. Y ya queda por acá, ¿no? Ahí está. La subes con la phi, a R3. Entonces consideras una curva que sea phi de U de t, B de t, ¿verdad? Que a su vez es x de U de t. Y aquí ya no van a caber los paréntesis. B de U de t, coma, no, así alcanza. O U de t, B de t, Z de, igual me falta algún paréntesis, pero es lo mismo que tienes acá arriba, solamente con el T ahí metido en todos lados. Ahí está. Y ahí seguramente faltan más paréntesis, algunos de ellos. Entonces, aquí tienes la U de T abajo, B de T, y luego la subes con la phi y te da esto. Entonces, tomas su longitud la longitud de esta curva, que vamos a llamarle gamma de T. Gamma de T, que ya está arriba de la gamma, traza o la imagen, la gamma, y la integras desde un A a B. Entonces, esta sería la integral de A a B, y metiéndolo con los coeficientes, sería, pues ya sea que metas primero las E's y luego las derivadas. Entonces, escribimos la E, la parcial de, no, la derivada de U con respecto a T, al cuadrado más, luego aquí viene la cruzada, dos veces F, la derivada de U con respecto a T, multiplicando la otra, y la que falta es G, la derivada de B con respecto a T. Que puede ser con la notación, esta es la notación clásica, la notación clásica, puede ser con la notación de la riemanniana, entonces, que son las G y J, ¿no? Y los X punto y X punto J. Lo que estaba por acá arriba, voy a subir a decir a qué me refiero. A esto que está aquí arriba. Solamente que está escrito con los puntos de gamma. Hasta arriba. Ahora sí ya me regresé. Entonces, quieres estudiar las geodésicas, ¿verdad? Entonces vamos a tomar en cuenta tomamos en cuenta que la U, supongo, ¿no? Es una suposición importante. Supongo que una curva depende de la otra. Un parámetro depende de la otra. Así como si fuera gráfica de una función. Aquí en el dibujito voy a poner B, que dependa de U. Y se puede hacer el análisis que se haga a continuación al revés. Porque la dependencia, se supone que B depende de U, de esta manera. Y tu parámetro U es el que se mueve desde A a B, ¿no? Que se mueve desde A a B. Es tu parámetro, es el parámetro. Parámetro de la curva, gamma. Entonces puedes reducir la longitud. La longitud, ¿cómo te va a quedar? Pues te va a quedar la integral de AB. Y entonces la derivada del mismo parámetro consigo mismo, pues es 1. Y en el otro caso, pues también vas a tener un 1, 2F, en todos donde venga la derivada de U con respecto a T. Entonces aquí solamente te queda la de B con respecto a U. Acuérdense, ya cambiamos de tiempo o redefinimos, ¿no? Y V con respecto a U cuadrado. Y aquí ya es D de U. D de U. Así va la. Entonces se puede reducir la de arriba de esta manera, con esa suposición. Entonces, ¿cómo te quedan las ecuaciones de Euler-Lagrange? Tu lagrangiano, estas solamente las vamos a escribir y luego las vamos a simplificar en
para un caso particular de superficies. Entonces, tu lagrangiano que depende de U, de V, ¿verdad? Que este depende y de la derivada, ¿verdad? Voy a ponerle un punto o con la de otra derivada. Y da igual, aquí es mejor así para. Ahí están. Ok, que es de U, es el lagrangiano. Entonces, las ecuaciones tienen que ser, si es geodésica, tiene que satisfacer las de Euler-Lagrange. Entonces, ¿cómo va a quedar? Las de Euler-Lagrange. De un lado, que en realidad no depende de U, porque esto es explícitamente no. Allá adentro, pues sí está, pero ya sí. Esto es lagrangiano. O sea que todo lo que está aquí en este, todo lo que está ahí en la raíz cuadrada es el de acá. Entonces, cuando derivas con respecto a la, a la U punto, ¿verdad? No, ¿quién sería? No, aquí es el problema que pongo de B. Aquí es B punto. Ujú. Entonces va a ser así. La derivada de L. Ahí derivado es derivada parcial. Depende de 2. De B punto. Va a ser y cuando derivas con respecto al tiempo, pero no es el tiempo, es el U, que va a ser igual a la derivada parcial de L con respecto a B. Estas van a ser las ecuaciones de tus geodésicas. Ecuaciones, así como la de la vez pasada. Aquí está un contexto más de dimensión solamente 2. De ecuaciones de ecuación de la geodésica. Es una solamente. Ecuación de la geodésica, ¿no? Ecuación de Euler-Lagrange. Lagrange. Son la de las geodésicas. Aquí. Eso quiere decir que, pues, me queda solamente una, tomando esta dependencia de un parámetro con respecto al otro. Y está determinado por esta. Solamente vamos a calcularla y dejarla ahí indicada para ver qué nos puede servir. Saco la derivada parcial. La derivada con respecto al tiempo, que es el U. Este va a quedar ahí afuera. Está muy grueso. La derivada con respecto a U queda afuera. Luego la de la L, pues es, como es raíz cuadrada, te queda un medio. Y aquí también te queda negativo. Te queda negativo, ¿no? Entonces baja el exponente, queda negativo y baja. Te va a quedar E, que es el mismo lagrangiano, pero para que alcance voy a ocupar la notación de punto. Más 2F, P punto, más G por B punto al cuadrado. El B punto corresponde a la derivada de V con respecto a U. Y aquí cierro la raíz y luego por la regla de la cadena es derivarlo adentro, pero con respecto a la punto. El primer término se nos va. El segundo término es el que sobrevive, te queda 2F. En realidad este 2 se va a cancelar con el de abajo. Más la de la G. La de la G, que depende de V, ¿no? A ver. Entonces, ¿cómo va a quedar aquí? La G, a su vez, la G es un elemento de la métrica que depende de U y B. Y el U está libre y la V depende de U. Entonces, cuando saco la derivada parcial con respecto al punto, esa actúa como constante. Esto va para afuera, esto va para afuera, y derivo
el que está elevado al cuadrado, baja al 2 y solamente te queda b punto. Así. Luego igual, le voy a borrar esto, que era una forma eh, de explicarlo. Y ahora sigue la derivada parcial de L con respecto a V. Abajo va a quedar lo mismo, va a quedar 2 veces. Ese 2 en todos los lugares lo voy a desaparecer, pero de momento lo dejo ahí. Este queda lo mismo porque es la cadena. Aquí solamente es bajar el exponente de 1/2 a -1/2. Y tiene que quedar igual que el otro. Y de este arriba, ahora ya cambias los papeles, o sea, cambias aquí el cassette, el switch. Y ahora es derivada parcial con respecto a, con respecto a V, a V de lo de adentro. Entonces, V sí depende ya, muchas cosas dependen de V. Sería E con respecto a V, ¿verdad? Entonces, con subíndice, luego más, 2 veces, F de V, ¿no? De V punto. Ya no alcanza aquí, tengo que borrar. Y el último término, ya este, también sería G con subíndice de V, que esto es derivada parcial de G con respecto a V y así las demás. Por V punto al cuadrado, que ese no se le movió. El V punto al cuadrado es constante cuando derivas con respecto a V. Esas son lo cuidadoso que hay que hacer aquí para obtener, ahí este color no es, para obtener las ecuaciones de Euler-Lagrange, pero ya después de 20,000 ejemplos y ejercicios ya no se va aclimatando a estas. Y estas son las ecuaciones o ecuación de la geodésica. Ecuación, o sea, si resuelves la ecuación, ya vas a conocer las geodésicas. Que no es nada trivial. Estas son, aun cuando estás en superficies, dimensión 2, y tienes la suposición esta de aquí arriba, la dependencia, pues para nada, ¿no? Porque estás considerando una superficie en general. Entonces todavía falta hacer Estas son las ecuaciones, la ecuación de la geodésica en superficies. Voy a poner ecuación de Euler-Lagrange, que es equivalente a la ecuación que describe las geodésicas. Cuando la dependencia es de uno en términos del otro, ¿no? Y se puede hacer análogo el otro. El siguiente es el 3, que va a ser una continuación de para un caso un poquito particular. Son las geodésicas. Es la clase de las geodésicas. Geodésicas, un poco para tener una noción de lo que son. Y para entenderlo, pues necesitamos todo un curso completo. Al menos una pequeña noción geodésicas y conocimiento de algunas de ellas. En las superficies de revolución. Superficies de revolución. ¿Cuáles son estas? De rotación, ¿no? De rotación. De rotación. Y vamos a considerar las que son como una botella de Coca-Cola. Entonces tienes el espacio, el X, Y, Z, y por acá tienes el jarrón, ¿no? Tienes el jarrón, y entonces ahí está. Le das la vuelta, y ahí está tu superficie de rotación. Entonces, para esta superficie de rotación, pues rotas, ¿no? Alrededor del eje Z, una curva en el plano YZ, y te da la siguiente parametrización. Una va a ser ¿cómo se le llama? Con el ángulo, ¿no? Una va a ser con el ángulo y la otra va a ser con la función que vaya describiendo la curva, que es la curva generadora. Ajá.
y más conocidamente como curva generatriz, curva perfil, que en este caso va a ser la FDU, ajá, va a ser la otra, la U va a ser para el ángulo. Y este es que GH, FH de V. Tiene que estar en algún plano, ¿no? Puede ser plano YZ. Entonces una componente cero en la primera para X. Entonces aquí vas a poner F de V, coseno de U, F de V, seno de U y H de V. Ahí está. O sea que la altura que ya tienes, que es la H de V, ¿verdad? Esa ya la mantienes y lo que va a cambiar va a ser en la primera y en la segunda componente, que va a girar el jarroncito o la curva, ¿no? Alrededor del eje Z. O sea que le metes el grupo este de rotación que deja invariante al eje Z. Y te queda así, sencillito. Y la curva, pues vamos a pensar que V está entre A y B, es como que más. Y la U, que es el ángulo, le da una vuelta, ¿no? Ahí está. Ahí está un cuadrado en el plano U, B. Un rectángulo y eso lo manda para acá. Ya te cubre toda la superficie. Entonces uh, la métrica pues va a ser vamos a sacar todo ya. La métrica es menos los vectores tangentes. Para sacar la métrica, voy a omitir el parámetro para F. Derivo con respecto a U, seno, 0. Y el otro cuate tenía la prima. F punto, seno de U, F punto, seno de U y H punto. Entonces aquí donde F punto, la derivada de F con respecto a su variable, y H punto también. Derivada de H con respecto a V punto. Algo así. El punto, ¿verdad? Que ahí está. O sea, puede ser prima o desde F, desde V. Ahí están las notaciones. Y se consideran, estos son vectores tangentes. Vectores tangentes. Pues queremos ver cómo viajan a lo largo de la botella este cilindro. Entonces, ubica tiene un punto que esté por acá y abajo. Entonces, el primero es con respecto al ángulo. Entonces se va horizontalmente, porque en Z vale 0. Ahí va, ¿no? Ahí está. Este es phi de U. Y el otro es con respecto al otro parámetro, que es a lo largo de la curva perfil. Entonces este va ahí, ¿no? Es la derivada de la curva perfil y luego lo mueves a donde corresponde. Por eso está el coseno y el seno. Entonces se va para arriba, poniendo que la curva se describe hacia arriba, que es como. Y este sería phi de V. Ahí está. O sea que este te da una base del tangente. El tangente pues ya va a quedar aquí todo encimado. Un tangente ahí, el vector tangente. Aquí está el vector tangente, pues ya no, mejor ni le muevo. Entonces los elementos aquí, los es phi de U, es F cuadrada, ¿no? A ver, un segundo. Sí, tiene que ser F cuadrada. F cuadrada, ¿vale? Y el otro, el G, no, el F, que es el cruzado. El F es phi de U, phi de V
Y del dibujito se ve que es un cero, ¿no? Ya me adelanté, son ortogonales. Entonces, ese es el producto punto va a dar cero. Eso se puede verificar ahí a puro por inspección. Una prueba visual. Y el G es el phi de V. Ajá. Phi de V, phi de V. Que es, cuando es phi de V es F punto al cuadrado más H punto al cuadrado. F punto al cuadrado más H punto al cuadrado. Son los puntos aquí que derivadas con respecto a V. Entonces, pues vamos a ver cómo te queda. Ah, aquí faltó cancelar el 2 de este lado. Aquí una vez lo hago. Cancelo el 2. Ahí está. Entonces, ya tengo todo lo que necesito para obtener mis ecuaciones de las geodésicas. A ver si hay esperanza, ¿no? De que podamos conocer alguna de ellas, si no, solamente al menos describirlas. Una ecuación equivalente a esta, más reducida, en el caso de las de rotación. Y pues necesito hacer el copiadero aquí. Ajá. Pues lo voy a duplicar. Va para abajo. Para hacer para que vea que lo estoy haciendo la sustitución correcta. Entonces aquí únicamente voy a borrar la basura con la que se copió también. Ahí está. Entonces, esta ya es la que voy a utilizar. Para el caso sencillo. No, no sencillo, me retracto. Igual ni se puede hacer, o más bien no lo voy a poder hacer. Entonces, ¿cómo va a quedar? Se simplifica la de arriba, se tiene, pues mm, vamos a considerarlo. Si se fijan, aquí depende todo de V, todo depende de V. De V, o sea que la métrica depende de V y no depende de V. Eso es importante, ¿sí? Que la métrica no depende de uno, pero no depende del otro parámetro. Entonces vamos a ver. La derivada con respecto a U. Para empezar, la F0, ¿no? Entonces la F0 ya se fue. La F0. Entonces te va a quedar G, que es la F punto al cuadrado más H punto al cuadrado por V punto, ¿no? Que es aquí te queda más, eh, ¿cómo te va a quedar aquí? Estoy bien, B punto al cuadrado, B punto. Y adentro te queda la raíz cuadrada de E, que es F cuadrada, más G, que es igual que arriba, sí, sí, entonces sería F punto al cuadrado más H punto al cuadrado y B punto al cuadrado. Ahí está. Que nada para nada es agradable. Que no se ve prometedora en otras palabras. Y del otro lado te va a quedar, pues, ¿cómo podría ser? Dos veces la raíz de E cuadrado más G, que es el F punto cuadrado más H punto al cuadrado. Y el V cuadrado, ¿no? En este caso, la geodésica no viene parametrizada por la longitud de arco. Por eso tienes el factor en el denominador.
Y después E de V. Esto aquí estoy mal. Esto sí lo puedo sacar. E de V. Que bajo el 2 de aquí. Bajo el 2. Queda la 1. Y desde V. Entonces tengo que sacar el punto. Luego más. El último término. Vamos a ver. Más. Y aquí ya ¿cómo va a quedar esta? Eh, G de V, que te queda este más feo, ¿no? Te va a, va a bajar un 2. F punto por la segunda. Ahí está. Más, baja un 2. Estoy viendo esta. Estoy sacando la parcial con respecto a V, con la derivada. De G, H punto, y luego derivadas la H. Entonces sale el 2 punto. Y aquí se vas a poder cancelar el 2, que es mínimo, la deducción. Y aquí es V punto al cuadrado. V punto al cuadrado. Cancela los dos. De este lado, pues ya no te puedes reducir mucho. Esto te queda muy aparatoso, muy aparatoso. En los dos lo voy a cancelar de una vez. Aquí voy a reducir. Cancelo estos dos. Tengo dos de todos lados. Del lado derecho. O tenía, mejor dicho. Y es como te quedan las ecuaciones ¿de la qué? De, tu, de tus geodésicas. De tu geodésica. Entonces aquí, ¿qué se toma en cuenta? Que la V depende de U, ¿no? Tomando en cuenta, esto es importante, donde V depende de U, ¿no? Es la dependencia, en caso. Solamente le pongo una flecha y ya. Esto no tiene mucho, mucha forma de que no se ve nada prometedora. Y entonces, así es como se van haciendo las cosas, ¿no? Uno vas experimentando la vida. Por ejemplo, aquí vas a considerar M2, el cilindro. Es uno de los más, con parametrización. Vas a poner el ángulo y el Z, ¿no? Con las coordenadas cilíndricas, fijando el cilindro. Un cilindro recto. Es un ejemplo de rotación. Sería un radio R, seno del ángulo, R, seno del ángulo y el Z. Y aquí ya sabemos, el ángulo se mueve desde 0 a 2pi y el Z, pues, en todos los lugares, ¿no? Menos infinito a más infinito. Está el cilindro, que se extiende. ¿Y cómo te va a quedar tus ecuaciones de aquí arriba? Pues habíamos visto que la prima, ¿y cuál es? F de U. F de U con F de, phi, perdón, phi de U con phi de U, es F cuadrada. En este caso, ¿quién va a ser la F, no? Hay que identificarla. La F de V es R, es constante. Y la H de V es Z, es la Z. Entonces ya sé quién es la V, es la Z realmente. Aquí vamos a poner la Z, la dependencia, ¿no? Aquí te queda la Z, y aquí te queda la Z. Es de lo que depende, ¿no?
Sería la F de, esta es la F y esta es la H. Es como lo estoy identificando. Y la H es la identidad. Z solamente. Esta no es lineal, esta no es constante. Entonces aquí te queda los elementos E. E te va a quedar como F al cuadrado. Sería R cuadrado. Y el otro va a ser 0, esto lo sabemos. F va a ser 0. Y la G va a ser el cuadrado de las derivadas. La suma del cuadrado de las derivadas sería G. Que la primera es constante, es 0, y la otra es simplemente 1. La derivada de z es 1, al cuadrado es 1. Entonces te queda todo constante. Te queda todo constante. Entonces puedes hacer más la simplificación desde hasta arriba, ¿no? O sea, para que quede más limpio. Otra vez voy a copiar la de aquí. Los coeficientes de la métrica son constantes para el cilindro. Entonces aquí se ve que se puede reducir un poco más el lado derecho. O sea que se puede reducir, va a dar 0 porque son derivadas. Ahora lo acabo de ver. Ahí está. Estas son las con las que no pelean. Se las vuelvo a pasar por acá, ¿no? Entonces, ¿esta cómo se va a reducir? Esta se va a reducir a pues, la derivada de v. La derivada de v, que es el ángulo, ¿no? ¿Quién era el v? Ah, debe ser el ángulo, porque este era de v. Este era de v, este era de v. Ah, ok. Entonces v es el z. Este es el que me... Entonces el otro debe ser el ángulo. Entonces lo que va a quedar entre paréntesis, pues no hay f, entonces esta se va, esta se va. Entonces aquí te va a quedar g, que es 1, por b punto al cuadrado. ¿Quiénes ven? Es z, ¿no? Z punto, que depende del ángulo. Y del otro lado, o sea que abajo, es r cuadrada más, es r cuadrada más g, que es 1, por b punto al cuadrado, que es z punto de teta al cuadrado. Y de este lado, como son derivadas con respecto a v, este va a dar 0, porque son constantes. Los coeficientes de la métrica. Aquí me quedó un paréntesis de más. Son constantes los coeficientes de la métrica. Entonces va a dar 0 todo esto. Te va a dar 0. Eso quiere decir que la derivada de algo que es 0, entonces esa cosa es constante, ¿no? Lo que está allá adentro. Entonces z punto, y abajo es la raíz de r cuadrada, que es z punto al cuadrado, es igual a un constante. Si es constante, vamos a ponerlo igual a una c. Y ya me quedaría integrar este. Entonces aquí hago los trucos, ¿no? Que ya la G es 1, sí, parece que está todo bien. Entonces es z punto, es c, por la raíz cuadrada, elevo el cuadrado de ambos lados. Entonces aquí es el cuadrado, es el cuadrado, es s cuadrada, r cuadrada más z punto al cuadrado. Y ya nada más es despejar, porque bueno, yo digo, y distribuyo z punto al cuadrado, esto es z punto al cuadrado, y te queda la z, ¿no? Vamos a poner la z para un lado, el lado izquierdo. Entonces z punto es 1 menos c cuadrado igual a c cuadrada r cuadrada. Entonces piensas que la constante es distinta de más menos 1, porque si no esto daría una igualdad a 0. Entonces sería z punto igual a c cuadrada r cuadrada dividido entre 1 menos c cuadrada.
Y falta sacarle la raíz cuadrada. Ahí está la raíz cuadrada. Queda un más menos, me quedo con el positivo para que sea una cosa que vaya para arriba. Pues la curva que vaya para arriba, la curva perfil. Y si consideramos R y C, siempre han sido constantes, entonces es la derivada de una constante. Yo puedo ponerle una constante C1, por esto es constante, y ya encuentro que la Z, que depende del ángulo, es C veces Z más un C2. Entonces, esta es la ecuación que ya me va a describir las geodésicas. ¿Por qué me va a describir las geodésicas? Porque en el plano, aquí sería Z, Z, y para acá está la parametrización, está mi cilindro. Entonces, ¿qué son? Líneas rectas. Son líneas rectas, entonces considero aquí una línea recta, ¿verdad? Todas son líneas rectas, tanto de un lado como del otro. La C1 y C2. Aquí estoy pensando que son positivos. Entonces aquí ya puedo pensar que la C1 es cualquier número real. Entonces aquí cuando lo mando con la parametrización, van a ser cosas que se vayan enrollando. Por ejemplo, un caso bien, bien sencillo. Lo vamos a pensar, ¿no? Que la parametrización, ¿cómo sería? Phi de teta, que es el parámetro. Ahora el t es el parámetro. Teta es el r, seno de teta, r, seno de teta. Y en z es la única que va a cambiar, ¿no? Es C1 teta más C2. Dependen de las condiciones iniciales, esta C1, C2. Y esta son ecuación de la elipse, ¿cómo se le llama? Hélice. Ecuación de la hélice. En el cilindro, ¿verdad? Entonces ya se vio la luz, ¿no? Después de que lo iba reduciendo cada vez más hasta llegar a algo que se podía comprender y así uno puede hacerse sus propios ejemplos con superficies relativamente sencillas. Por ejemplo, si la C es 1, si la C es igual a 1, no, 0, 0, perdón. Entonces vas a tener círculos horizontales, que no crece, ¿verdad? Todo va así. Cinturas, van a ser cinturas. Y ya de otra manera son hélices, ¿no? C1 distinto de 0, hélices. Son las cosas que van enredándose para arriba, va subiendo. Las cosas que... Es como agarrar el plano con esas líneas rectas y haces el rollito con tu papel. Ya te salen las hélices que van para acá. Ya tienes descritas las geodésicas para el caso en que el Z, para el caso en que Z depende del ángulo. Ahí cuáles serían las geodésicas que se escaparon, que no pudimos encontrar, simplemente las horizontales. Esa es una cosa que no, una recta aquí horizontal, ya no tienes la dependencia de Z que dependa del ángulo. Esa en verde se me escapó, y su imagen en el cilindro, o sea, en la M, sería esta, ¿no? Y esas ya serían todas las geodésicas. Otras que se escaparon aquí, en las líneas, cuando pones un teta fijo, ¿no? Teta igual a teta fijo, son las líneas verticales. Serían las que se escaparon, ¿no? Al hacer este estudio, y serían todas las geodésicas. Son todas las geodésicas, donde se escriben geodésicas,
del cilindro. Las geodésicas del cilindro, que son, pues si desdoblas el papel aquí, que te queda como rollito de papel higiénico, el tubito, si lo partes con tijeras horizontal, esto se llama verticalmente, lo desdoblas y lo pones en tu escritorio, en tu mesa, entonces vas a tener que es en realidad las líneas que están aquí, en el plano teta, z, y se van extendiendo indefinidamente, ¿no? En todo ese plano. Esta es la conclusión de esta parte. Ahora voy a escribir la tarea para ir cerrando la clase. Entonces, va a ser un análogo, ¿no? A lo de la clase pasada. Tienes tu M2 y tienes tu métrica. Entonces, considera la métrica, pero lo va a hacer con letras, G y J. Considera la métrica y aquí pones G. Ahora vamos a ponerlo con la DDS. Entonces, es la DDS cuadrada es igual a la suma y J igual a 1 hasta 2. Hasta 2, esa es la de G y J, ¿verdad? Que depende de XY, ¿verdad? Que depende de X1, X2, de X1 y de X2. Con la notación esta de la convención de Einstein, sería así, ¿no? Omitiendo el X1, X2 dentro de la métrica. En la superficie, en una superficie, se puede ser inclusive la misma H2, ¿no? En la superficie M2. ¿No? Puede ser abstracta o metida en R3. Eso es lo que ya vamos a sacar de aquí. Es un problema ya intrínseco. Depende ya solamente de la métrica o lo que se derive de él. Y consideras el lagrangiano. Considera el lagrangiano. El lagrangiano. L, que depende de estos dos. Y también depende de la derivada. Entonces es simplemente el cuadrado de la distancia de un vector, ¿no? Pero lo vamos a asociar como si fuera la energía cinética. Entonces, por esa razón va a venir el 1 medio y ya sumando todo lo demás. Y J igual a 1 hasta 2. Y sería G y J. O sea que lo que tengo de métrica, ahí está. Pero aquí ya, si lo estamos haciendo para una curva, vamos a meterlo para los puntos. Lo estamos haciendo para alguna curva. Entonces, X punto Y, X punto J. Ahí está. Entonces tienes aquí una curva. Ahí va la curva. Y descrita por estas funciones, ¿no? X1 y X2 y sus derivadas. Entonces tienes esta. Ahora pensemos como la energía cinética, que en el ejemplo de la clase pasada fue la raíz cuadrada, ¿no? Quitándole un medio y variando desde IJ desde 1 hasta N. Entonces ahí tiene que ser la inspiración. Nada más. Ya no lo manejas hasta N, lo manejas hasta 2, le quitas la raíz cuadrada y le pones el 1 medio que está un poquito más like, mucho más. Es probar que las ecuaciones de Euler-Lagrange son pues igual las geodésicas. Tú tienes otro lagrangiano que te saca las mismas Euler-Lagrange. Este es x2 punto, aquí vamos a ponerle k, más
Aquí van a salir los símbolos de Christoffel que ya fueron presentados. Aquí están. De x punto y, x punto j igual a 0. Ajá. ¿Dónde? Pues esto de los símbolos de Christoffel. Donde gamma y jk es de k es igual a la suma. Igual que la vez pasada, es m igual a 1, hasta 2, de g, de km. Y aquí vienen las derivadas parciales de los elementos de la métrica, que es m y el parcial con respecto a j. Y aquí se cambian los papeles. mj, parcial con respecto a xy. Ya viene un menos. La parcial de j con respecto a xm. Ahí está, xm. Eso es. Lo que estás considerando, una forma de entenderlo es considerar un problema mecánico donde la energía potencial es cero y solamente en el lagrangiano consideras la energía cinética. Entonces las ecuaciones son las ecuaciones de las geodésicas. Es una partícula que se mueve sobre la M, la superficie, y no actúa ninguna fuerza externa sobre él, excepto lo único que es eso, una partícula libre, no actúa fuerza externa sobre esta. Esa es la tarea, el GIN es ver la deducción de las ecuaciones de las geodésicas para el lagrangiano asociado a la longitud de una curva, dado en la tarea, en la clase pasada.